este trastorno de déficit de atención e hiperactividad? ¿Qué es en realidad? Mira, se le conoce mucho por las siglas TDAH, Ujú. que significan trastorno por déficit de atención con hiperactividad, Ok. y que tradicionalmente se ha considerado un trastorno mental englobado dentro de los trastornos del neurodesarrollo, que se manifiesta sintomáticamente por hiperactividad, impulsividad e inatención. Sin Ok. embargo, investigaciones más recientes han mostrado que es un trastorno muy general que abarca lo que tiene que ver con el autocontrol, entendiendo el autocontrol como una función mental que puede expresarse de manera inmadura y que entonces puede afectar muchas áreas del desarrollo psicológico. ¿Qué es lo que un niño puede mostrar como fallas en el autocontrol? Uno, pues no controla su enfoque, entonces el niño es distraído. Dos, no controla su inquietud, entonces es muy hiperactivo. Tres, no controla sus impulsos, entonces es muy impulsivo. Cuatro, no controla sus emociones, entonces tiene lo que ahora se llama disregulación emocional Ujú. o problemas para gestionar bien sus emociones. Y algunos niños no controlan bien su apetito, su conducta alimentaria, entonces pueden tener atracones o selectividad alimentaria. Ok, entonces, pues en realidad es un aspecto que va a implicar pues demasiados aspectos en su vida cotidiana, ¿no? Sí, es un trastorno muy heterogéneo. De hecho, Russell Barkley propone el término de trastorno del desarrollo del autocontrol. Y yo le añadiría heterogéneo también, Ok. porque en realidad a lo largo de las últimas décadas el TDAH ha ido cambiando de nombre. A inicios del siglo XX se le conoció como trastorno del comportamiento postencefalítico, después se le conoció como daño cerebral mínimo, después como disfunción cerebral mínima, después como reacción hiperkinética de la infancia, y Híjole, ya man. acercándonos a los años 80 como trastorno por déficit de atención con hiperactividad, pero no dudaría que en los próximos años haya un cambio de nombre porque conforme se va investigando más, Se va entendiendo o sí, tratando de entender, porque pues es muy dinámico esto. La ciencia en realidad es dinámica, ¿no? sí, y se dan cuenta que entonces el término ya no es tan adecuado, que de hecho Germán Berrios, un epistemólogo de la psiquiatría, él dice que los términos en psiquiatría tienen que estarse calibrando constantemente, porque pudiera ser que el nombre ya no sea tan adecuado para lo que se conoce sobre el trastorno. Sí, bueno, no nada más en psiquiatría, pues en medicina. Claro, O sea, sí. en la medicina moderna, pues, ¿no? Hay aspectos de la medicina moderna que están reforzando algunos aspectos de medicinas tradicionales que tienen miles de años, pero digamos, es dinámico, ¿no? O sea, la medicina, digamos, esta medicina moderna, pues va encontrando cosas y va modificando cosas, Sí, ¿no? yo tengo un diccionario de términos médicos, es de la década del 80 ese diccionario, Ajá. me lo heredó un tío, y ya Qué hay bueno. muchos términos que ya no aparecen ahí y que son vigentes en el día a día del quehacer médico, y que incluso hay palabras en psiquiatría que se han ido adaptando o que han provenido de movimientos sociales, como el término de neurodivergencia, que ya en congresos internacionales de TDAH ya utilizan ese constructo que viene en realidad de la sociedad. Ok, sí, bueno, es que pues finalmente la sociedad es la que va dando en mucho la pauta de a partir de sus necesidades. Yo te podría decir en ese concepto de la especialidad de dolor, pues nace a partir de una necesidad social, no de los médicos. Mm, Sí, ujú. ese es otro ejemplo que podrías por ahí saber ya, Ah, ¿no? O sea, como la algeología, que es el estudio del dolor, en realidad nace a partir de que la sociedad dijo, sobre todo en Estados Unidos y Europa, oye, se supone que tienes tantas herramientas para quitar el dolor, pero tenemos dolores crónicos, ¿no? Y no haces nada. Entonces empieza ahí pues así se va dando, ¿no? Esas bueno, es que uno espera necesidades. que clínicos, investigadores, docentes de las áreas de la salud pues no vivan en su torre de marfil ajenos a las voces de la sociedad. Claro, así es. Oye, ahora, este trastorno tiene digamos, el hecho de que se diga trastorno, así como nos hablas de una diversidad en el impacto social del niño, tiene también muchos aspectos como causal, o no hay una causa, o en qué va, porque nombraste encefalitis, pero Ujú. resulta que no todos tuvieron encefalitis, por eso le quitaron el nombre. He de suponer, tú me dirás. Sí, como las primeras descripciones del TDAH provienen de la pediatría. De hecho, fue un pediatra británico, George Frederick Steele, que en Ujú. 1902 en la revista Lancet publicó un artículo
en donde propone que problemas de conducta de los niños tienen que ver con alteraciones a nivel orgánico. Entonces, el modelo es estrictamente médico, más específicamente anatomoclínico. Okay. Y en la pandemia que azotó al mundo antes de la de COVID-19, que fue la conocida como la gripe española, que era un virus de influenza, muchos niños que padecían la infección desarrollaban como secuela una encefalitis viral, y entonces los pediatras se dieron cuenta que muchos niños que sobrevivían a esa encefalitis eran niños que se movían mucho, que no ponían atención en clase, que eran impulsivos, irreverentes. Entonces, lo que había propuesto Steele en 1902, ya para esta pandemia del 18, ya había más evidencia clínica, y por eso después los investigadores encontraron que no forzosamente tendrías que tener una encefalitis viral, podrías haber tenido cualquier otro problema que pudiera generar una lesión cerebral, por ejemplo un antecedente perinatal, una hipoxia, y que entonces eso podría generar un daño cerebral y como una secuela un síndrome hiperkinético, es decir, que el niño no dejaba de moverse, no dejaba de o no lograba controlar su conducta, y entonces el término se cambió a daño cerebral mínimo. Después se dieron cuenta que ese daño no era tan fácil identificarlo, y después se supo que eso era porque en muchos casos son por herencia, entonces más bien el daño, entre comillas, viene de la genética, y que entonces ya no quedó adecuado el término daño cerebral mínimo, entonces se cambia a disfunción cerebral mínima. Y ya para la década del 60, con la publicación del DSM-2, aparece el término reacción hiperkinética de la infancia, y ya en los 80 ya se habla del TDAH, pero el término trastorno no tiene implícita la idea de que se conoce una causa o que hay una razón muy clara de que lo... Exacto. Que lo genera. Pues, sí, más bien lo que se considera, y aquí esto es acorde a la teoría general de sistemas y al principio de equifinalidad, es que hay muchos caminos para llegar al TDAH. Tú puedes llegar al TDAH por la vía de la herencia, tus papás tenían TDAH y te lo heredaron, o por la vía de algún antecedente que haya generado una lesión cerebral. Por ejemplo, fuiste prematuro, tu mamá tuvo preeclampsia. El uso de algunas sustancias, no sabemos. Ajá, tabaquismo incluso durante el embarazo. Que fue durante muchísimo tiempo muy aceptado socialmente, sí, sin que los médicos pusieran las alarmas que se pusieron, y la gente, pues hubo generaciones de madres fumadoras, sin la conciencia, pues, sin el conocimiento, que estaban generando un daño a sus niños. Bueno, había médicos que fumaban en la consulta. Claro. Entonces no descarta la posibilidad de que un ginecólogo incluso fumara atendiendo mujeres embarazadas. Claro. Creo que todavía al día hay psicoanalistas que fuman en la consulta de psicoanálisis, ¿no? Sí. Siguiendo el prototipo de Sigmund Freud, que fumaba su puro, su pipa. Sí, es como ándale, esa imagen Ajá, sí. Bueno, pues sí, eso nos llevaba a mantener ciertas conductas sociales que en su momento eran aceptadas.